Venezuela cuenta con 23 estados, dependencias federales y un distrito capital, además de un territorio de más de 150.000 kilómetros cuadrados disputados con Guyana, llamada Guayana Esequiba, que juntos conforman el vasto territorio venezolano. Asimismo, cada uno de estos estados, o como se le llaman en otros países, provincias o departamentos, cuenta con su propia capital. El significado de cada una de ellas que pueden esconder un contexto histórico, leyenda popular o un dialecto indígena. Es por ello que hoy abordaremos el significado de las capitales de los estados de Venezuela. Toma asiento, ponte cómodo y disfrutemos de un recorrido por nuestro país en una nueva entrega de Dossier Interactivo. Número 1. Puerto Ayacucho, Estado Amazonas. Nuestra primera parada es en Amazonas, el estado con la menor cantidad de habitantes del país, sin incluir las dependencias federales o el territorio en disputa de la Guayana Esequiba. La capital de la entidad es Puerto Ayacucho, cuya fundación fue el 9 de diciembre de 1924 durante el régimen de Juan Vicente Gómez, más por el poder estratégico y económico de la región que por interés de nombrar una capital en esa entidad especial en aquel entonces. Puerto Ayacucho se considera el principal núcleo urbano del estado Amazonas y por supuesto la ciudad con mayor cantidad de población de dicha región, además de contar con una extensión territorial de 51.79 kilómetros cuadrados. Con respecto a sus vías de acceso, cuenta con dos principales carreteras nacionales que conecta con el estado Apure y otra con el estado Bolívar. Con el estado Apure conecta con la carretera Troncal 2, que presenta una bifurcación hacia San Fernando de Apure y la otra hacia Puerto Páez del mismo estado llanero. Por su parte, la otra principal vía de acceso es la carretera Troncal 12 que comunica con el Caicara del Orinoco del municipio cedeño del estado Bolívar. En cuanto a su población, es de 135.000 habitantes según el censo poblacional del 2023. Entre tanto, Puerto Ayacucho pertenece al municipio Atures de Amazonas. A su vez, cuenta con un aeropuerto nacional llamado Cacique Aramare, ubicado al sur de la ciudad, que conecta con vuelos adyacentes y hacia el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía. Entre los sitios de interés de Puerto Ayacucho podemos encontrar el casco histórico, los balnearios de Pozo Cristal y Pozo Azul, Centro Turístico La Perla Negra, Mercado Indígena, Plaza Bolívar, Catedral María Auxiliadora, Museo Etnológico de Amazonas y la Plaza Rómulo Betancourt, o conocida como la Plaza de los Indios. En cuanto al significado de Puerto Ayacucho, debe su nombre a la insignia batalla de Ayacucho, librada por el ejército del general y prócer independentista Antonio José de Sucre, que tras la victoria decisiva en Ayacucho, Perú, es nombrado como el Mariscal de Ayacucho. De allí, la ciudad que antes se llamaba Juan Nepomuceno de Atures pasa a llamarse Puerto Ayacucho. Número 2. Barcelona, Estado Anzoátegui. Nos trasladamos al oriente del país, hacia uno de los estados que componen la región nororiental de Venezuela. El estado Anzoátegui, cuya capital es Barcelona, fue fundada el 12 de febrero de 1638 por Joan Orpí, un explorador y militar español que se encargó de la administración de la corona española en el oriente del país, lo que es hoy la entidad anzoáteguense. Inicialmente se fundó con el nombre de Nueva Barcelona del Cerro Santo en honor a Barcelona, ciudad de España de donde era originario Orpí. Posteriormente sería refundada en 1671 por el gobernador Sancho Fernández de Angulo, manteniendo su nombre original. Con el paso de los años, formó parte de la provincia de Cumaná hasta abril de 1810 en pleno contexto independentista, hasta ser una provincia autónoma con el mismo nombre de Provincia de Barcelona. Con respecto a la ciudad, posee una población de 550.122 habitantes, siendo la sexta ciudad más grande en cuanto a población se refiere del país, además de una extensión territorial de 135,10 kilómetros cuadrados, siendo la ciudad con mayor población del estado Anzoátegui. Por su parte, la ciudad está rodeada de monumentos históricos, culturales y religiosos, además de casas coloniales que datan desde la época colonial, como la Catedral de San Cristóbal, Casa de la Cultura, Casa Fuerte, el Santuario de Cristo de José, Plaza Bolívar, que es considerada una de las más grandes de Venezuela, Plaza de Boyacá, Teatro Cajijal, Museo de Anzoátegui, la Ermita de Nuestra Señora del Carmen, las ruinas de San Felipe Neri, aguas termales de Naricual, además de contar con universidades como la UDO, la Universidad de Gran Mariscal de Ayacucho
Universidad Santiago Mariño, la Universidad Santa María, entre otras instituciones educativas. Entre tanto, pasa en curso el río Neverín, que baña las inmediaciones del área metropolitana de Barcelona. Asimismo, Barcelona conforma el área metropolitana del estado Anzoátegui, conocida como la Gran Barcelona, que conforma con otras ciudades vecinas como Puerto La Cruz, Lechería y Guanta, además de conformar el municipio Simón Bolívar. En esa misma ciudad se ubica el Aeropuerto Internacional José Antonio Anzoátegui, que conecta con vuelos nacionales e internacionales. En cuanto al significado de su nombre, se debe a la ciudad de Barcelona en Cataluña, España, que fue bautizada por su fundador Joan Orpí, que era oriundo de esa ciudad española. Número 3. San Fernando de Apure, Estado Apure. Bautizada como Villa de San Fernando del Paso Real de Apure por el capitán general de aquel entonces, Fernando Millares y González, fue fundada el 28 de febrero de 1788. La ciudad se empezó a perfilar como de interés ganadero debido a su ubicación geográfica con los llanos venezolanos a partir del siglo XIX. Por otro lado, la ciudad históricamente fue testigo de grandes batallas como la batalla de San Fernando, que ocurrió en pleno contexto de la Revolución Amarilla entre 1871 y 1872. Con el pasar de los años, la ciudad tomó parte de interés agrícola, industrial y comercial, donde se podían conseguir fábricas de embutidos, enlatados, conservas, cueros y otros enseres. En cuanto a su población, es de 215.847 habitantes, siendo la ciudad con mayor población del estado Apure y su distribución territorial es de 30,06 kilómetros cuadrados. San Fernando pertenece al municipio homónimo y allí se pueden encontrar entidades gubernamentales de la región, además de estar ubicado geográficamente en las inmediaciones del río Apure. Con respecto a los sitios de interés, San Fernando cuenta con monumentos históricos, coloniales, culturales y religiosos como la Catedral de San Fernando, Redoma de Páez, estatua de José Antonio Páez, el Palacio de los Barbaritos y el Monumento a San Fernando, además de celebrarse ferias y festividades alusivas a la ciudad y bailes típicos como las calendas de San Fernando. Por otra parte, cuenta con universidades y casas de estudios como la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, Ezequiel Zamora, la UNEFA, entre otros, además de contar con el Aeropuerto Nacional Las Flecheras, ubicada en las afueras de la ciudad que conecta con vuelos nacionales. De acuerdo con su nombre, es en honor a San Fernando Rey o Fernando III de Castilla, apodado el Santo, monarca español que en el momento de la fundación de la ciudad era un infante de la Casa Borbón en España. Número 4. Maracay, Estado Aragua. Viajamos al centro del país y nos ubicamos en Maracay, capital del estado Aragua, considerada la ciudad jardín de Venezuela, aunque también se le conoce como la ciudad de los aviadores o cuna de los grandes toreros. Maracay fue fundada el 5 de marzo de 1701 por el obispo Diego de Baños y Sotomayor. Aunque no se fundó como villa o pueblo, sí se toma este registro al fundarse la primera iglesia de esa región y por ende se toma como fecha fundacional de la ciudad. Con el transcurrir de los años, Maracay creció en múltiples aspectos desde lo demográfico hasta lo económico, debido a su actividad comercial, agrícola y cafetera. Durante la época independentista, la ciudad tuvo mayor relevancia en la lucha por la independencia de Venezuela, llegando a ser la capital del país para 1812 de manera provisional. Tras la independencia, el auge económico prosigue, aunque con periodos de escasez por las constantes peleas por el poder en la capital. No fue hasta la etapa del gomecismo que la ciudad vuelve a recuperar su relevancia económica y política, debido a sus tierras aptas para el cultivo, además de ser una de las predilectas por el dictador Gómez para erigir un mausoleo y proyectos de vialidad. A su vez, la ciudad ha tenido connotación histórica contemporánea, ya que fue parte de la visita del presidente estadounidense John F. Kennedy para 1961 durante el mandato de Rómulo Betancourt. En cuanto a su población, Maracay cuenta con 600.035 habitantes, siendo la octava ciudad más poblada del país, además de contar con una extensión territorial de 311,57 kilómetros cuadrados. Maracay pertenece al municipio Girardot del estado Aragua. Sus principales sitios de interés están el Mausoleo Gómez, Hotel Jardín, Plaza Bolívar, el Casco Histórico, Toros de las Delicias, Parque Carlos Raúl Villanueva, Centro Comercial Parque Los Aviadores, considerado el centro comercial más grande de Venezuela y del cual hablamos en uno de nuestros videos, Parque Nacional Henry Pittier, la Redoma de San Jacinto, Casa de la Cultura, Teatro Ateneo de Maracay, Teatro de la Ópera, Catedral de Maracay, además de casas de estudios y plazas de esparcimiento urbano. Por su parte,
Cuenta con un aeropuerto nacional Los Tacariguas, que solo ofrece vuelos nacionales con enlaces a Barcelona y por la mar. Con respecto a su nombre, Maracay es objeto de debates y se refiere a un dialecto indígena dado por el cacique Maracay, aunque otros historiadores creen que se debe a un felino silvestre llamado maracayá o margay. Número 5. Barinas, Estado Barinas. Barinas fue fundada el 30 de junio de 1577 bajo el nombre de Altamira de Cáceres por el capitán español Juan Andrés Varela, cumpliendo las órdenes del entonces gobernador de la Grita, Francisco de Cáceres. Pese a fundarse a finales del siglo XVI, no fue hasta 1762 cuando se aprobó su estatus de villa por una real cédula debido al crecimiento poblacional de la zona. En 1786 se crea la provincia de Barinas en los territorios actuales de Apure y Barinas, hasta que la ciudad pasa a convertirse en la capital de la provincia antes mencionada y luego en el estado Zamora. Tras la independencia de la ciudad gozó de empuje económico y urbanístico, siendo considerada en su momento para ser la capital del país, aunque dicha idea no prosperó. Barinas cuenta con una población de 405.182 habitantes y una extensión territorial de 322,71 kilómetros cuadrados. Pertenece al municipio Barinas del estado homónimo. Por otro lado, cuenta con parques y espacios de esparcimientos y recreación, además de monumentos y lugares históricos como la Plaza Bolívar, la Plaza de los Poetas, Parque La Carolina, Jardín Botánico de la UNEYES, Iglesia El Carmen, Museo de los Llanos, Museo Alberto Arbelo Torrealba, Casa de la Cultura, además de ubicarse la principal sede de la UNEYES y otras casas de estudios. La ciudad cuenta con un terminal aéreo del aeropuerto Luisa Cáceres de Arismendi, que ofrece vuelos nacionales hacia Maiquetía. En cuanto al significado de su nombre, proviene de un término indígena que hace alusión a los vientos fuertes o a un arbusto bajo, espino de flores amarillas, que abunda en los llanos venezolanos. Número 6. Ciudad Bolívar, Estado Bolívar. Ciudad Bolívar fue fundada el 21 de diciembre de 1595 por Antonio de Berrío, al poblar la Guayana venezolana por su posición estratégica y comercial, en especial la actividad minera. Al principio se llamó Santo Tomás de Guayana y en 1764 adopta el nombre de Santo Tomás de la Nueva Guayana de la Angostura del Orinoco, o simplemente en su término más corto, Angostura. La ciudad ha tenido una gran connotación histórica porque allí se celebró el histórico Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819, lo que dio inicio a la conformación de la Gran Colombia, impulsada por Simón Bolívar bajo la inspiración del prócer independentista Francisco de Miranda. No fue a partir de 1846 cuando la ciudad cambia de nombre a la que se le conoce en la actualidad como Ciudad Bolívar, durante el gobierno de Carlos Sublet y en honor al libertador Simón Bolívar. Otro dato histórico fue que en esa ciudad se libró la última batalla de la Revolución Libertadora, con victoria del ejército de Juan Vicente Gómez contra las del opositor Nicolás Roland. Con respecto a su población, es de 395.585 habitantes y una extensión territorial de 209,52 kilómetros cuadrados, perteneciendo al municipio Eres del estado Bolívar. En cuanto a sus sitios de interés, podemos mencionar a la Plaza Bolívar, Fuente de Angostura, Catedral de Ciudad Bolívar, Casa del Congreso de Angostura, La Piedra del Medio, Paseo Orinoco, Mercado Popular La Carioca, Museo de Arte Moderno Jesús Soto, además de festividades y ferias en honor a la fundación de la ciudad con sus respectivos bailes y canciones típicas de la región de Guayana. Además de poseer casas de estudios universitarios como la UTO, UNEFA, la UNED, la UNSR y un aeropuerto nacional llamado Tomás de Heres que conecta con vuelos nacionales hacia Maiquetía, Santa Elena de Guairén, Canaima y por la mar. De acuerdo a su nombre, tiene un significado histórico y es en honor al libertador Simón Bolívar. Número 7. Valencia, Estado Carabobo. Una de las ciudades y metrópolis más importantes de Venezuela es sin lugar a dudas Valencia, la capital del estado Carabobo, ubicado en el centro del país. Valencia fue fundada el 25 de marzo de 1555 por Alonso Díaz Moreno, aunque el fundador es un tema de debates, ya que existen diversas fuentes que consideran a Vicente Díaz como el fundador real de Valencia. Su nombre original fue Nuestra Señora de la Anunciación de Nuestra Valencia del Rey, aunque en términos más específicos y cortos se denomina Valencia, establecido en la Constitución del Estado Carabobo de 1990. La ciudad
Tiene un contexto histórico al ser el centro de operaciones de la batalla de Carabobo, desarrollada el 24 de junio de 1821, además de celebrarse el primer Congreso Constituyente en los albores de la independencia de Venezuela, sumado a que en la ciudad se formó el movimiento separatista La Cociata, encabezado por José Antonio Páez, con el fin de separar a Venezuela de la Gran Colonia. Con el paso de los años, Valencia ha sido impulsada a ser una ciudad de progreso y de grandes edificaciones, siendo considerada la tercera ciudad de mayor relevancia en el país. En cuanto a su población, es de 1.484.430 habitantes, con una extensión territorial de 1.548 kilómetros cuadrados, y pertenece al municipio Valencia del estado Carabobo. Por su parte, se le conoce como la ciudad industrial de Venezuela, ya que acá se encuentran las principales fábricas e industrias de las marcas más reconocidas del país, como Polar, Nabisco, Puig, Coca-Cola, además de ensambladoras de vehículos y motos, entre otros. A su vez, posee sitios de interés turístico, histórico y cultural como la Plaza Bolívar, el Metro de Valencia, Plaza de Toros de Valencia, Campo Carabobo, a 20 kilómetros de la ciudad de Valencia, Teatro Municipal, Museo Nacional del Béisbol, Ateneo de Valencia, Museo Casa de la Estrella, Museo Casa Páez, Museo Casa de los Celis, Museo Arturo Michelena, Acuario de Valencia, además de estar ubicada universidades, plazas, parques y centros comerciales. De igual forma se puede encontrar el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, que cuenta con vuelos nacionales e internacionales. En cuanto a su nombre, no parece tener relación alguna con la ciudad española de Valencia, aunque sí tiene relación, o al menos un contexto, con la ciudad de Valencia de Don Juan, de la provincia de León y no de la capital de la Comunidad Valenciana. Número 8. San Carlos, estado Cojedes. Fundada el 7 de junio de 1678 por el fraile capuchino Pero de Berja, siguiendo instrucciones del rey Carlos I de España. La ciudad inicialmente se bautizó como San Carlos de Austria, a pesar de ser una zona casi desértica y sin tantos beneficios económicos, hasta que los primeros españoles edificaron su casa en las riberas del río Tirgua, hasta que rápidamente se procedió a sembrar y establecerse la ganadería en la recién nombrada tierra. Sin embargo, la ciudad pasó de penurias y devastaciones como la lucha independentista y el terremoto de Caracas de 1812, que también se sintió en San Carlos. Posteriormente, la ciudad fue parte fundamental dentro de la Guerra Federal, además del atentado que acabaría con la vida del general Ezequiel Zamora del bando revolucionario. En cuanto a la población, San Carlos cuenta con un aproximado de 140.000 habitantes y una extensión territorial de 2.507 kilómetros cuadrados, perteneciendo al municipio San Carlos del estado Cojedes. Sus lugares de interés podemos mencionar a la iglesia San Juan Bautista, la Blanquera de San Carlos, Plaza Bolívar, la iglesia Santo Domingo, el Autódromo Internacional de San Carlos, la Catedral de San Carlos, monumentos al Mango, Balneario Boca Troma, Parque Nacional General Manuel Manrique, Iglesia San Juan, además de contar con universidades y plazas de esparcimiento, y un aeropuerto nacional llamado Ezequiel Zamora, pero más para fines militares que comerciales. En cuanto a su nombre, es en honor al rey Carlos I de España. Número 9. Tucupita, estado del Tamacuro. Fue fundada el 31 de julio de 1848 por un grupo de pobladores margariteños que quisieron establecer una villa que conectara con la isla Margarita en el caño Mánamo del estado del Tamacuro. Su nombre original es San José de Tucupita y a partir de 1888 recibió el título de capital del territorio federal Delta, que no fue hasta la década de los 30 que la ciudad tuvo un importante auge petrolero y económico. Para el 3 de agosto de 1991, Tucupita pasa a ser la capital del estado del Tamacuro, coincidiendo con el cambio de nombre de la entidad oriental. Con respecto a su población, es de 130.532 habitantes y una extensión territorial de 6.6 kilómetros cuadrados, siendo la ciudad capital de Venezuela con la menor extensión territorial y pertenece al municipio Tucupita del estado del Tamacuro. Por su parte, cuenta con lugares de interés como el Obelisco de Tucupita, Catedral de la Divina Pastora, Iglesia de San José, Plaza Bolívar, Paseo Malecón Mánamo y demás plazas o lugares de esparcimiento. Asimismo, cuenta con el aeropuerto de Tucupita, que tiene conexión con vuelos nacionales hacia Maturín y por la mar. En cuanto a su nombre, deriva del vocablo guarao, lugar donde los palos se mueven, haciendo alusión a los palafitos, viviendas populares de los indígenas enclavadas en ríos o lagos. Número 10. Coro, estado Falcón.
Viajamos a una ciudad que tiene un amplio contexto histórico y de lindos paisajes urbanos y naturales. Coro se fundó el 26 de julio de 1527 por el conquistador español Juan Martín de Ampiés bajo el nombre de Santa Ana de Coro. Es una de las primeras ciudades de Venezuela en ser fundadas y permanecer en tierra firme, además de ser su primera capital y un lugar de asentamiento de europeos como los españoles y alemanes. En 1577, Coro es rebautizada como Nueva Augsburgo hasta que la casa Welser es derrotada por los españoles, volviendo a su nomenclatura original. En el siglo XVIII se dan los primeros movimientos insurreccionales como el del antiguo esclavo Sambo José Leonardo Chirino, o el lugar donde se izó por primera vez el tricolor nacional por el prócer independentista Francisco de Miranda. Asimismo, la ciudad fue testigo de la batalla de Coro el 28 de noviembre de 1810. A pesar de ser una victoria realista, se dio pie a próximos levantamientos que sellaron con la independencia de Venezuela. Con respecto a su población, es de 265.569 habitantes y una extensión territorial de 45 kilómetros cuadrados. Entre los lugares de interés podemos citar a los médanos de Coro, la Casa de las 100 Ventanas, Paseo Talavera, Ateneo de Coro, Teatro Armonía, Plaza Bolívar, Paseo Monseñor Iturriza, Paseo Francisco de Miranda, Paseo Cacique Manaure, Basílica de Santa Ana de Coro, Convento Franciscano, Casa de las Ventanas de Hierro, además de las calles empedradas y casas coloniales del casco histórico de Coro, que se considera Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por su parte, la ciudad cuenta con un aeropuerto nacional llamado José Leonardo Chirino, que cuenta con vuelos nacionales hacia Maiquetía. En cuanto al significado de su nombre de Coro, es derivado de un dialecto indígena caquetía que significa viento o la ciudad de los vientos.